Mauricio. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué bueno ver ya muchas caras conocidas. Y poco a poco voy conociéndolos uno a uno. Pues antes de arrancar esta presentación, yo sí quisiera unas palabras para, más que de agradecimiento al grupo de investigación, porque pues he tenido la oportunidad de conocer personas en mi concepto brillantes y también no solamente en la parte académica, sino en la parte personal. He tenido también la oportunidad de, creo yo, de hacer amigos y entonces eso lo valoro mucho. Yo, mm, yo inicié prácticamente en el Grupo Avispa en el 2012. Yo siempre he estado interesado en temas de educación y yo trabajaba anteriormente, yo enseñaba en un colegio, yo era el profesor del hijo de Juan Francisco. Entonces yo me entrevisté, yo quería seguir estudios de maestría, entonces le solicité una cita y yo me acuerdo que me entrevisté con Juan. Él me comentó pues de las líneas de investigación y trabajo. Yo me acuerdo que por mi parte me puse a leer un poco y me llamó mucho la atención. Confieso pues que leí sobre el grupo, me di cuenta pues a grosso modo cómo estaba conformado, pues la calidad de personas que habían aquí. Entonces, a partir de ese momento mi meta era participar y ser un integrante del grupo. Así pues, inicié la maestría mm, y empecé a trabajar en temas de programación por restricciones, me formé pues en el tema de programación entera, algo de investigación de operaciones por los laditos, eh, eh, y más o menos en el 2015 yo terminaba ya mis estudios de maestría cuando Juan Francisco me dijo, mira, hay una convocatoria de Colciencias para una beca de doctorado, ¿cierto? Entonces, pero eso cerraba ya cerquita, decidí participar y quedé como beneficiario de una de esas becas condonables. Mm, y a partir de allí, pues continué trabajando con el grupo y he venido trabajando en particular también con Alejandro Arbeláez, que en este momento está en Irlanda. Tuve la oportunidad también de conocer a Luis Omar, unas personas bastante agradables. En la Universidad del Valle también con Carlos, la oportunidad de compartir bastante en el laboratorio, muchos coffee breaks y bueno, yo creo que el grupo más que ser netamente académico, yo creo que uno encuentra personas que son muy valiosas. Bien, entonces, gracias y yo estoy más que seguro que sin la guía de estas personas pues que hacen parte del grupo, yo creo que muchos de nosotros no estaríamos haciendo lo que nos gusta. Bueno, ¿me confirman allí sí en pantalla? Sí, yo lo veo. Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Sí. Entonces, el título dice Machine Learning y Constraint Programming. Esta charla, pues yo la orienté un poco más como para estudiantes. Entonces, voy a tratar de dar unos conceptos a grosso modo generales. No tanto enfocarme en modelos y cosas por el estilo para tratar de dejar la idea específica. Cuando hablamos de Machine Learning y programación por restricciones, digamos que surgen dos formas de interpretarlos. Uno puede decir, yo puedo aplicar programación por restricciones en el ámbito de Machine Learning y eso es viable, pero pues no hace parte de esta charla. Eso no quiere decir que no se haya utilizado. Y también podemos verlo desde el punto de vista en que puedo utilizar Machine Learning en el campo de programación por restricciones. Y esa es la charla a la que me refiero el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitico sobre lo que es aprendizaje de máquina supervisado, los conceptos, unas nociones básicas. Vamos a hablar sobre el problema de selección de algoritmos, qué es eso. En particular vamos a hablar de selección de modelos, de selección de solver y la posible construcción de un portafolio. Muy rápidamente vamos a dar la noción de qué es un portafolio y posiblemente cómo se puede abordar un approach de este tipo. También vamos a hablar de configuración de algoritmos. Entonces, cuando hablamos de configuración de algoritmos, también podemos hablar de lo que es configuración de un solver o configuración de un algoritmo de búsqueda o configuración, por ejemplo, de heurísticas de selección de variable y valor en el caso de programación por restricciones. Y por último, vamos a terminar hablando un poquitico sobre lo que es, eso se llama empirical hardness, la traducción no es tan exacta, pero es básicamente a través de un análisis como tratar de comprobar qué tan difícil pueden ser unas instancias de un problema empíricamente, ¿sí? Y entonces allí surgen unos temas muy interesantes que se llaman, uno que tiene que ver con metalearning o metaaprendizaje,
estimación de tiempos de ejecución, creación de benchmarks o creación de instancias. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Primero, pues voy a dar como una noción global de lo que es programación por restricciones, en caso que haya estudiantes que no estén familiarizados o personas que no conozcan el término. Entonces, muchos de los problemas prácticos que nosotros trabajamos en el grupo y que son interesantes no solamente desde la práctica, sino también desde el contexto teórico, pues tienen muchos de ellos una naturaleza combinatoria. Entonces, estos problemas tienen una característica, es que son fáciles de definir, pero pues son difíciles de resolver. Algunos de ellos, por ejemplo, tenemos el problema de satisfacción booleana, el problema del agente viajero, el problema de la mochila. Bueno, digamos que esos son como los que uno usualmente ve en cursos de complejidad, pero no necesariamente los problemas que abordamos en el grupo pues tienen que ser exactamente esos. A veces nos encontramos con problemas de la industria donde podemos aplicar técnicas de programación por restricciones. Ahora, ¿qué es programación por restricciones? Pues básicamente es una tecnología que puede ser utilizada para resolver problemas combinatorios y podemos verlos desde dos perspectivas. Uno son los CSPs o problemas de satisfacción de restricciones, que básicamente lo podemos ver como una tripleta. Tenemos un conjunto de variables, cada variable tiene un dominio y tenemos un conjunto de restricciones. Y la idea es, de cierta manera, encontrar una solución a ese CSP, sabiendo pues que una solución es una asignación legal de valores a las variables, de tal forma que todas las restricciones del CSP se cumplan. Ahora, si nosotros agarramos un CSP y le agregamos una función objetivo, entonces ya estamos hablando de un COP o un COP o un problema de optimización de restricciones. Es básicamente agregar una función objetivo. Ahora, el enfoque tradicional para resolver un problema de programación por restricciones se basa en modelamiento y búsqueda. Entonces, cuando hablamos de modelamiento, eso quiere decir que nosotros tenemos que, de cierta manera, describir el problema que estamos tratando de resolver con un modelo. Y ese modelo usualmente se da en términos de parámetros, variables y dominios y restricciones. Pues digamos que esa es la idea de la programación por restricciones. Y cuando hablamos de búsqueda, entonces estamos hablando que necesitamos en ocasiones un algoritmo que nos permita hacer búsquedas. Esas búsquedas típicamente son búsquedas por profundidad con backtracking y digamos que el corazón de la programación por restricciones es algo que se llama la propagación, que básicamente permite reducir los dominios de las variables a medida que se van haciendo búsquedas. Entonces, esto que está, digamos que denotado aquí como búsqueda o el algoritmo de búsqueda, es lo que mayormente se conoce como un solver, ¿sí? Típicamente en la literatura uno se encuentra con esto. Y cuando hablamos de búsqueda, entonces también podemos darnos cuenta que dependiendo de cómo nosotros configuremos la búsqueda, pues podemos obtener diferentes resultados en términos de eficiencia. Entonces allí toma importancia, por ejemplo, el orden con que yo acomodo mis variables, ¿cierto? Para hacer la exploración. Y también, digamos que después del orden de las variables, también es importante cómo selecciono los valores de las variables. Bien. Esto es lo que conocemos como heurísticas de búsqueda. Entonces noten ustedes que esto es una introducción muy rápida hacia lo que es programación por restricciones. Ahora hagamos algo similar con lo que es aprendizaje de máquina. Tenemos dos perspectivas, una llamémosla, se llama aprendizaje no supervisado. Entonces, el objetivo de un aprendizaje no supervisado es identificar similitudes entre un conjunto de entradas, de tal forma que las podamos ya sea categorizar o armar como grupos, ¿sí? Entonces, los datos para un problema de aprendizaje no supervisado se ven así como esto que está aquí. Entonces tenemos unas entradas y unas características, ¿sí? Por otro lado, tenemos algo que se llama aprendizaje máquina supervisado, que la idea es que tenemos un conjunto de ejemplos, como vemos aquí en esta tablita. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo 1 tiene una característica 1 hasta la característica D, y también nos dan una columna extra que es el target o el objetivo. Es decir, que yo conozco cuál es la salida para cada una de estas, de esas entradas. Y el objetivo es básicamente generalizar una función que me responda o básicamente que me haga una proyección sobre una entrada que no conozca. En esta charla, me vuelvo un poco, voy a hablar sobre lo que es aprendizaje supervisado y aplicado a programación por restricciones.
Por el lado aprendizaje máquina no supervisado, se han hecho trabajos, pero pues no alcanzamos a mostrarlos. Entonces nos vamos a dedicar solamente a hablar de aprendizaje máquina supervisado. Y dentro de este contexto tenemos algo que se llama clasificación. Entonces aquí podemos ver que la idea es encontrar una función f, tal que dado un conjunto de instancias omega, podamos hacer unas predicciones, ¿sí? Entonces, para una entrada específica y sub i, la idea es predecir la clase y sub i dado un arreglo de características s sub i. Ahora, y sub i pues puede tomar, en este caso es una clase, entonces puede ser binaria, por ejemplo 0 o 1, o si estamos hablando de que un problema puede ser solucionado o no dentro de cierto tiempo, por ejemplo podemos hablar que es solvable o unsolvable, o puede tener muchas más clases, por ejemplo desde 1, 0 hasta S9, dependiendo de lo que, eso puede significar cualquier cosa, ¿cierto? Dependiendo de nuestros datos. Ahora, esto que vemos aquí es una tablita que básicamente nos representa si un algoritmo A es capaz de resolver un problema computacional relacionado con fútbol o no dentro de 10 segundos. Entonces aquí tenemos tres características. Por ejemplo, tenemos la posición inicial de un equipo, la posición deseada y las fechas por jugar. Entonces, por ejemplo, la idea es que si yo alimento un algoritmo con una instancia que tenga estas características, no va a ser capaz de resolverla en 10 segundos. Entonces, esto yo ya lo he verificado, por ejemplo, empíricamente, y entonces de alguna manera creamos esta tabla. Entonces, esto es lo que podemos ver como un dataset. Ahora, para resolver estos problemas de clasificación, pues hay muchas técnicas, algoritmos. Por ejemplo, aquí podemos ver un árbol de decisión. Entonces, aquí preguntamos sobre la posición deseada. Entonces, si es menor que 1, diga que sí. Si es mayor que 1, entonces revise cuántas fechas quedan por jugar. Si son menores a 2, entonces pregunte sobre la posición inicial y así. Pero entonces la idea es que podamos aprender esto de forma automática. Entonces, para esto hay muchas técnicas, hay árboles de decisión, hay regresión logística. La regresión logística, aunque trabaja con probabilidades, pues esa probabilidad en este caso es binaria, luego es comúnmente utilizada en clasificación, redes neuronales, naive Bayes, redes bayesianas, bueno, hay una cantidad de algoritmos que se pueden utilizar para hacer clasificación. Por otro lado, en el caso de regresión, la salida o lo que estamos tratando de predecir no es una clase, sino que va a ser un valor numérico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la misma tablita, ¿cierto? Con tres características: posición inicial, posición deseada, fechas por jugar, pero la idea es entrenar un modelo que, dado una entrada desconocida, me pueda hacer una predicción del tiempo de ejecución, por ejemplo. Para esto, pues también hay muchas técnicas. Entonces tenemos regresión lineal, regresión polinomial, regresión logística y varios métodos más que digamos que se pueden utilizar dependiendo de las características de los datos. Entonces, típicamente el enfoque para resolver un problema de aprendizaje de máquina es que tenemos unos datos, ya sea para clasificación como estos que están aquí, o ya sea para regresión como los que están en la derecha. Y la idea es que esos datos se parten en dos conjuntos, un conjunto para entrenamiento y un conjunto para pruebas. Entonces, por ejemplo, aquí sobre el conjunto de entrenamiento, la idea es aplicar un algoritmo de aprendizaje de máquina para generar un modelo predictivo. Luego este modelo predictivo lo ejecutamos o lo corremos sobre el conjunto de datos y eso pues nos genera unas estadísticas. ¿Qué tan bueno es el modelo? Bueno, qué tan fiable es respecto a lo que tiene que realmente hacer el modelo. Listo. Entonces, hasta allí digamos que conceptos básicos de qué es programación por restricciones y qué es aprendizaje de máquina. Sí, eso en algunos minutos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar aprendizaje de máquina en el contexto de programación por restricciones? Entonces, voy a presentar algunas ideas generales de lo que yo he visto cómo se puede utilizar. ¿Sí? Con esto que voy a presentar no digo que no hayan otras formas de utilizarlo, son simplemente algunas ideas generales. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, uno tiene dos o más modelos que solucionan el mismo problema? Porque a veces en la práctica nosotros tratamos de solucionar un problema, perdón, y proponemos un modelo basado en programación por restricciones y luego se nos ocurre otra representación, ¿cierto? Y en la práctica vemos que ambos modelos pues se comportan diferente empíricamente.
Entonces uno puede explorar algo que se llama el problema de selección de algoritmos, o en este caso sería el problema de selección de modelos. Y la idea es aprender a seleccionar un modelo basado en instancias. Es decir, llega una instancia particular, yo le hago un análisis a esa instancia o ese caso particular, y dependiendo de esa instancia, yo selecciono el modelo que tiene mejor chance de dar una solución en tiempo más corto, por ejemplo. Entonces aquí vemos, digamos que el enfoque para solucionar el problema de selección de algoritmos. Entonces la idea es que tenemos un conjunto, tenemos P, que es básicamente el espacio de posibles problemas, y entonces de alguna manera definimos una función que... ¿Perdón? Bueno, tenemos aquí una función que básicamente lo que hace es generar o seleccionar una instancia particular de este espacio. También de esa misma manera tenemos un posible espacio de algoritmos. Entonces tenemos varios de esos algoritmos. Y la idea es que vamos a generar una función que dado un algoritmo de este espacio o de esos algoritmos disponibles, dado ese algoritmo y dado una instancia, me va a generar, digamos que alguna métrica o alguna medida de cómo se está comportando ese algoritmo para esa instancia particular. Usualmente la métrica más común es tiempo, pero pues hay otras métricas. En Machine Learning pues se utilizan otras métricas, pero en este caso, digamos que cuando trabajamos con programación por restricciones, pues lo que usualmente nos interesa es resolver las cosas de forma eficiente. Entonces, el tiempo es bastante interesante. Este enfoque, pues esto no es nuevo, esto realmente lo propuso el señor Rice en el 75, y usualmente los usos son dos, lo que yo he visto. Uno es algo que se llama winner take all, es que yo tengo un conjunto de algoritmos, llega una instancia y yo selecciono el algoritmo, un solo algoritmo para esa instancia particular. Otra forma de hacerlo es que yo hago un análisis empírico de cómo se comportan estos algoritmos para un conjunto de instancias y yo puedo armar algo que se llama un portafolio. Portafolio es un conjunto de algoritmos o de solvers que, donde básicamente cuando llega una instancia yo puedo seleccionar uno o seleccionar un schedule de ejecución. ¿Sí? Algunos ejemplos clásicos está Satzilla y Cepedire, que son, digamos que reconocidos en la literatura en este ámbito. Entonces, esto es cuando yo tengo dos o más modelos de programación por restricciones para resolver un mismo problema. ¿Qué pasa si yo no tengo dos modelos? Porque a veces pensarse dos modelos no es tan sencillo. A veces uno se idea una solución y es difícil pensarse un segundo modelo. Entonces, ¿qué pasa si tengo solamente un modelo y un solver? ¿Sí? Es decir, yo implementé mi modelo en algún lenguaje de modelamiento, en algún lenguaje de programación y solamente tengo ese modelo y ese solver. Entonces uno puede explorar algo que se llama configuración de algoritmos, ¿sí? Entonces básicamente la idea es parecida a lo que teníamos antes. Tenemos unas instancias, un conjunto de instancias y tenemos un algoritmo que es configurable, ¿sí? Usualmente estos algoritmos para solucionar programación por restricciones son configurables hasta cierto punto. Entonces la idea es que la idea es seleccionar una configuración de ese posible espacio de configuraciones de tal forma que el algoritmo A ejecutado con esa configuración sobre algún subconjunto de instancias de ese conjunto de instancias inicial, pues me dé el mejor performance para lo que uno sea que haya definido como performance. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto lo podemos, o uno podría pensar en explorar lo que es selección automática de variables y valores. ¿Sí? Entonces, uno podría utilizar aprendizaje de máquina para aprender en qué orden debo definir mis variables y cómo seleccionar los valores de esas variables de forma automática en el tema de configuración de algoritmos. Otro posible, digamos que otra posible idea es que, ¿qué pasa si tenemos un solo modelo, ¿sí? Y tenemos diferentes solvers? Porque hoy en día, ahorita vamos a ver que hay herramientas que permiten eso, modelo una vez y tengo una cantidad de solvers que me permiten, de cierta manera, experimentar empíricamente. Entonces, pues estamos hablando en este caso nuevamente del problema de selección de algoritmos. Entonces, yo ya también puedo, dada una instancia, seleccionar un solver en particular. O también se puede hacer, por ejemplo, algo que se llama un análisis empírico de qué tan difícil es solucionar un conjunto de instancias con un solver en específico. Y allí juega un papel importante algo que se llama la estimación del tiempo de ejecución. Bien, entonces miren que esto suena muy bien, pero aquí puse what is the catch, o sea, como que dónde está la trampita, ¿no?
lo que les decía ahorita, pues, pensarse a veces dos modelos para tratar de resolver un problema no es fácil, ¿sí? O dos codificaciones del modelo para tratar de resolver lo mismo no es fácil. Eso puede tomar tiempo. Y aparte de eso, los modelos deben exhibir variaciones del tiempo de ejecución, es decir, que para un conjunto de instancias, pues los modelos se comporten empíricamente distintos, porque si no, no vale la pena realmente hacer este tipo de cosas. Si los modelos empíricamente funcionan similar para el conjunto de instancias de interés, entonces pues no vale la pena hacer selección de algoritmos, porque pues independientemente de cuál selección, eso va a tener un rendimiento muy similar. Lo otro es que implementar un modelo en diferentes lenguajes llámese modelamiento, de programación por restricciones, pues puede tomar tiempo porque uno en ocasiones pues toca aprender el lenguaje para poder hacer el modelo. Afortunadamente, respecto a esta segunda dificultad, en los últimos años ha aparecido una herramienta que se llama Minisync, no sé si algunos la conozcan, y Minisync básicamente es un lenguaje de alto nivel de modelamiento para representar problemas de programación por restricciones o también de optimización. Es independiente de los solvers, se introdujo por allá en el 2007 y es desarrollado principalmente por las universidades de Monash y Melbourne en Australia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que uno codifica su modelo utilizando Minisync y por otro lado vienen los datos, que viene siendo la instancia. Uno compila esto, ambos juntos, y nos genera un flat sync, es decir, un lenguaje intermedio, algo así más o menos lo que se hace en Java, que se genera un bytecode, en este caso pues es un lenguaje intermedio, y los diseñadores de distintos solvers ofrecen interfaces que leen este flat sync. Entonces yo puedo fácilmente codificar mi modelo, generar el flat sync y experimentar con distintos solvers. Entonces todos, absolutamente todos, fácilmente tenemos a la mano la posibilidad de experimentar con muchos solvers a la vez. Entonces esto es una facilidad que nos da, digamos que la tecnología que va avanzando respecto a programación por restricciones. Otra dificultad, a veces pensarse un conjunto decente de características que describan mi problema no es fácil. Entonces, en torno a eso, pues han habido ciertos avances. Hay un artículo que a mí particularmente me gustó mucho cuando la primera vez que lo leí, que se llama Algorithm Runtime Prediction, Methods and Evaluation de Frank Hooter. Allí ellos proveen y explican cómo generar unos conjuntos de características para tres tipos de problemas, particularmente SAT, MIP y el problema del agente viajero, y generan unos conjuntos de datos de 138, 127 características para representar y para explicar esos problemas. Entonces, eso digamos que le permite a uno tomar ideas de cómo representar características de algunos problemas de satisfacción, incluso de optimización, para llevarlos a la práctica a lo que uno esté tratando de hacer. Por otro lado, en el 2015, en este artículo que está acá, los autores generaron una herramienta, se llama Minisync to Features, que básicamente permite extraer las características de una codificación en Minisync. Y eso extrae, por ejemplo, de forma automática 95 características de un modelo, de cualquier modelo o de cualquier CSP. No obstante, usualmente es muy útil pensarse características específicas del dominio del problema. Porque pues, eh, digamos que cuando uno trabaja y uno es experto en un problema en específico, entonces uno a veces sabe qué características pueden ser más significativas y representar o explicar una entrada en particular. ¿Cuál es la dificultad de eso? Pues eso requiere de experticia, ¿no? De conocer muy bien el problema. Y por último, la dificultad o la principal dificultad con esto es los datos. Si los datos no están disponibles, entonces a uno le toca que generar los datos. Y si estamos hablando de que tengo que ejecutar un montón de pruebas sobre unos problemas de satisfacción de restricciones, pues eso puede ser computacionalmente bastante costoso. Estos experimentos que yo les voy a mostrar ahorita los hemos corrido en el clúster de la Universidad del Valle, pero pues allá contamos como con 320 nodos computacionales, más de 700 gigas de RAM, lo cual nos ha permitido pues avanzar en esta línea. Entonces, yo les hablaba ahorita de lo que es configuración de algoritmos. Vamos a ver un ejemplo particular. Cuando yo inicié estudios de maestría, yo empecé a trabajar en unos problemas computacionales relacionados con fútbol y en el 2016 presentamos este artículo que se llama Sabio
an implementation of MIP and CP for interactive soccer queries. Y lo que hicimos allí fue proponer unos modelos computacionales para abordar problemas de fútbol. Entonces, ¿qué es Savio? Savio es una aplicación basada en restricciones que mira posibilidades relacionadas a equipos en torneos de fútbol, en torneos basados en puntos. Entonces, por ejemplo, uno puede modelar un escenario en Savio y preguntar si un equipo está clasificado o ya está eliminado, o hacer suposiciones sobre lo que va a suceder en ciertos partidos. Entonces, Savio mira los posibles escenarios, las posibles combinaciones de resultados y nos dice si ese escenario es factible o no. Entonces, digamos que uno juega allí chévere con Savio, pero detrás de esos escenarios se esconden unos problemas computacionales interesantes. Entonces nos dimos cuenta que uno con Savio puede, por ejemplo, modelar el problema de la eliminación, determinar si un equipo está eliminado o no, y ese problema es NP completo. O uno también puede representar el problema de vector de puntajes, es decir, yo le doy una serie de puntos finales para todos los equipos y decidir si ese score de puntajes es factible o no. Si ese escenario es factible, ese problema también es NP completo. Y hay muchos otros problemas, yo les recomiendo a los que se interesen por esto, este artículo que nosotros publicamos en el 2019 se llama CP and MIP Approaches for Soccer Analysis, y allá pues hacemos como un resumen de los problemas más comunes que uno se puede encontrar relacionados con fútbol, y muchos de ellos los podemos modelar en Savio. Voy a pasar rápidamente por estos modelos, no me voy a detener en detalle, pero básicamente nosotros propusimos un modelo que tenía unas restricciones, estas que están aquí, que validaban que la asignación de puntos fuera válida, es decir, que si un equipo tenía 3 puntos, el otro 0, o si era empate, un punto y un punto. Teníamos una restricción para los puntos totales y unas restricciones que de cierta manera nos permitían calcular las posiciones en la tabla. Cuando presentamos ese artículo, nosotros ya empíricamente nos habíamos dado cuenta que tratar de garantizar posiciones es muy difícil, porque en últimas uno, digamos que cuando hace la búsqueda, uno la va haciendo sobre los partidos, y para poder calcular posiciones, pues yo necesito los puntos de todos los equipos. Entonces tratar de garantizar una posición es muy difícil. Sin embargo, nosotros logramos proponer unas restricciones redundantes que puedan mucho más que el algoritmo que teníamos inicialmente. Entonces propusimos un modelo en CP extendido que tiene 3 restricciones redundantes cuando se tienen restricciones de posición en la tabla. Y finalmente propusimos un tercer modelo que es una implementación de programación entera mixta. Pues básicamente es otra codificación, pero que hace lo mismo. Y tenemos unas restricciones para calcular las posiciones en la tabla. Por último, tanto el modelo en CP como el modelo en MIP, ellos tienen en común unos conjuntos de restricciones que permiten modelar restricciones de posición en la tabla. Por ejemplo, yo quiero saber si el América puede quedar de primero en un torneo, ¿cierto? O puede clasificar. Entonces, esto me dice si sí o si no. Entonces, yo puedo imponer restricciones de este tipo con restricciones de posición en la tabla. También puedo imponer restricciones de posición relativa. Puedo comparar los puntos de 2 equipos o las posiciones de 2 equipos. Y pueden poner también restricciones de puntos finales, que de hecho con este podemos simular el problema del score vector o el problema del vector de puntajes. Y también puedo hacer restricciones sobre los resultados de los partidos. Entonces noten ustedes que tenemos 3 modelos, ¿cierto? Tenemos un modelo básico, tenemos un modelo extendido con restricciones redundantes, y tenemos un tercer modelo con programación entera mixta. Entonces nosotros generamos un conjunto de instancias, un benchmark, por así llamarlo, con 9.000 instancias del torneo colombiano. Luego creamos otras 9.000 de un torneo argentino que era más grande, y empezamos a comparar cómo funcionaban estos modelos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica tenemos el modelo básico en CP y tenemos el modelo extendido. Y tenemos una diagonal. Entonces lo que hicimos aquí fue graficar tiempos de ejecución. Estas instancias las pusimos a correr como por 10 segundos, porque pues digamos que Savio es una plataforma online y nadie quiere esperar más de 10 segundos allí a que esa cosa le dé una respuesta. Entonces, todas las X que están por aquí abajo de la diagonal son instancias donde el modelo extendido se comportó mejor, y las X que están por encima de la diagonal son instancias donde el modelo básico se comportó mejor. Entonces, por aquí vemos un poco de timeouts para el modelo básico, y aquí no se alcanza a ver, pero aquí hay un montón de instancias que ni el modelo extendido ni el modelo básico logran solucionar. Los punticos rojos son instancias insatisfactibles, los punticos azules son instancias satisfactibles. Luego aquí comparamos en este segundo gráfico el modelo MIP con el modelo extendido. Y entonces, ¿qué observamos? Observamos que el modelo extendido es mucho más, aquí estaba, creo que más del 80% de las instancias
era mucho más eficiente que el modelo en MIP, pero también observamos que el modelo MIP era capaz de resolver todas estas instancias que está aquí, son instancias que MIP logra resolver, pero que el modelo extendido no logra extender, ¿sí? Entonces, analizamos esas instancias y nos dimos cuenta que estas instancias, la mayoría eran insatisfactibles y que el modelo MIP era capaz de demostrar insatisfactibilidad en corto tiempo. Entonces uno diría, bueno, yo tengo dos modelos, puedo pensar en entrenar un modelo de aprendizaje de máquina que me seleccione entre el mejor modelo para una entrada en específico. Entonces la pregunta es si eso sí vale la pena. Entonces, hay otra, digamos que otro enfoque que les hablé inicialmente, que es el tema de portafolios, es mirar cómo logro sacar el mejor performance de un conjunto de algoritmos. Entonces nosotros dijimos, no, no hagamos eso, hagamos un híbrido, una ejecución híbrida. Primero, como el modelo extendido es mucho más eficiente y corre en poco tiempo, esto estamos hablando de menos de 10 segundos, entonces pongamos el modelo extendido a correr inicialmente y después del modelo extendido, pues corramos MIP. Y entonces todos estos que no resolví acá, aquí por ejemplo comparamos el modelo extendido, esta ejecución híbrida, con el modelo MIP y obtuvimos esto. Entonces es un rendimiento bastante bueno. Entonces noten ustedes que no utilizamos Machine Learning, pero sí utilizamos, digamos que una de las ramas que está asociada, que tiene que ver con portafolios, creación de un portafolio. Aquí realmente lo que hicimos fue un schedule de ejecución. Primero corra uno por determinado tiempo, si no encuentro la solución, entonces corra el otro. Bien. Listo. Luego de eso, noten ustedes que no habíamos utilizado técnicas todavía de Machine Learning como tal, solamente habíamos hecho análisis de instancias, unas pruebas empíricas. Y en el 2016, en esta conferencia que se llama Leon, publicamos este artículo que se llama Constraint Programming and Machine Learning for Interactive Soccer Analysis. Y más adelante publicamos este artículo de Journal en el 2018, donde hacemos una recopilación de todos nuestros enfoques. Entonces, ¿qué hicimos allí? Hicimos un análisis de instancias, de tipo de restricciones, y nos dimos cuenta que cuando poníamos restricciones con el operador de igualdad, lo que teníamos tendía a fallar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que veamos, si vemos este gráfico que está aquí abajo, entonces asumamos que hay un equipo por aquí, que está por aquí en ese rango de datos, está en una posición por acá, y entonces yo le digo, mire, yo quiero que ese equipo quede en la posición 1. Entonces, pues, asignarle una estrategia de búsqueda es muy fácil porque yo simplemente lo pongo a ganar para que suba posición en la tabla. O si está por acá, yo le digo, mire, yo quiero saber si este equipo puede quedar de último, entonces en la posición igual a n, o en la posición igual a n-1, entonces pues yo lo pongo a perder. Pero si el equipo está por acá en una posición intermedia y yo solamente quiero verificar si ese equipo se puede mover algunas posiciones, entonces tratar de utilizar esa heurística de ponerlo a ganar o ponerlo a perder, pues lo que genera es que el equipo tienda hacia los extremos de la tabla de posiciones, y el algoritmo de búsqueda tiene que hacer muchos backtracks para poder solucionar esa cosa. Entonces, eso era lo que hacía difícil, de cierta manera, encontrar una solución. Entonces digo, bueno, ¿cómo podemos resolver este asunto? Entonces, nos pensamos 9 estrategias, porque es que no había que decir, vea, gane siempre o pierde siempre, había que decir de pronto gane un poquito, o empate algunos partidos, o pierda otros, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo decíamos eso? ¿Cómo le decíamos eso a un algoritmo de búsqueda? Entonces, por ejemplo, la estrategia 1 era ponga el equipo a ganar. Siempre gané, es decir, ¿qué era la probabilidad win? ¿O qué era esta estrategia? Pues simplemente, como los dominios de las variables son 0, 1 y 3 por los puntos que podían obtener los partidos, es simplemente decirle que cuando seleccionara una variable de ese equipo, simplemente la pusiera siempre a ganar, ¿sí? O que tuviera el valor máximo. La estrategia de C2 era siempre empate y la estrategia C3 siempre pierda. La estrategia C4 con un 50% de probabilidad gane y con un 50% de probabilidad empate. Estas estrategias se definían offline, entonces agarramos las variables de un equipo, entonces lanzamos una moneda y si cabía entre 0 y 0.5, entonces a esa variable le asignábamos la estrategia gane, o sea, max. Y si caía entre 0, mayor de 0.5 hasta 1, pues entonces le asignamos time o empate. Y así el resto de estrategias. Entonces logramos definir unas estrategias que posiblemente nos podrían representar lo que queríamos. No solamente gane o pierda, sino que también con algunas probabilidades podía perder, empatar o ganar. Lo siguiente fue que necesitamos, pues para
jugar con eso necesitamos datos. Entonces creamos 500 instancias con el operador de igualdad y para un torneo colombiano. Entonces este torneo lo configuramos en la fecha 9, 7, 9, 11, 14, 16. En ese entonces eran 18 equipos, ahora son 20. Y corrimos cada instancia con cada una de las 9 estrategias de branching strategies que vimos. O sea que fueron en total 4.500 ejecuciones para obtener los tiempos de ejecución, porque digamos que nosotros estábamos pensando en que era posible hacer una estimación de tiempo. Y aparte de eso, entonces creamos unas características. Entonces las características que nosotros usamos fue la posición inicial, que esa venía, no venía en la instancia, pero la podíamos calcular porque como todos los equipos tenían un puntaje inicial, pues simplemente era ordenarlos. Eso se hace en tiempo polinomial y podíamos calcular la posición inicial. La posición deseada, ¿cierto? La posición deseada es, yo quiero que este equipo quede en la posición 3, en la posición 4, ¿sí? Definimos esta característica que se llama dirección y distancia, que básicamente era la posición inicial menos la posición deseada. Entonces eso puede ser positivo o negativo. Entonces básicamente dependiendo de si es negativo o positivo nos indica la dirección y dependiendo del valor, del número como tal, entonces nos indicaba qué distancia debía moverse en la tabla de posiciones. Esa característica la pusimos pensando en que nos iba a dar un buen resultado. Fechas por jugar, esta es otra característica, y algo que llamamos range rate o el rango, básicamente era el valor absoluto de la posición inicial menos la posición dividido n, que era el número de equipos. La hicimos porque pensábamos que esto lo podíamos generalizar para torneos de cualquier tamaño. Entonces nuestros datos se veían así, entonces todas esas 500 entradas, lo que hicimos fue ejecutar una a una y generamos nuestros datos. Entonces, por ejemplo, esto eran los datos o las características de una instancia. Entonces, por ejemplo, para esta la estrategia que mejor corrió fue la S8, para esta de aquí la que mejor corrió fue la S2, para esta la S2, para esta la S3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál fue la idea? Utilizamos, en ese entonces estamos utilizando Weka y utilizamos un algoritmo que se llama J48, que es una implementación del algoritmo C45 para hacer clasificadores. Entonces, la idea es que cuando tuviéramos que ejecutar una instancia del problema, hacíamos la extracción de características, que todas esas, muchas de ellas las podíamos hacer en tiempo constante la más compleja ahí era ordenar para calcular las posiciones. Entonces hacíamos esta extracción de características, corríamos el clasificador que básicamente nos iba a decir qué estrategia utilizar para esa instancia en particular y luego correr el modelo en CP, pero configurado con la estrategia o con la heurística para esa instancia en específico. ¿Qué logramos? Por ejemplo, aquí, en este caso, aquí hicimos una experimentación con unos datos nuevos, pero digamos que utilizando ese enfoque, aquí hay 3.000 instancias y de esas 3.000 instancias, por ejemplo, el modelo en CP no fue capaz de resolver 1.069. Con el modelo de CP y aprendizaje de máquina no fue capaz de resolver 627. O sea que efectivamente logramos disminuir el número de instancias no resueltas. Esto, no recuerdo cuánto tiempo las poníamos a correr, pero un tiempo muy corto, la idea que diera soluciones como en 5 segundos. Por eso, digamos que estos números altos. Pero lo que sí logramos demostrar es que utilizando estos enfoques de CP con Machine Learning para configurar heurísticas de búsqueda, pues tiene sentido. Bien. Yo les mencionaba al inicio de esta charla que también podemos utilizar CP para hacer análisis de características. Entonces, esto que les voy a mostrar todavía no lo hemos publicado, pero es el primer intento para crear un benchmark relacionado con fútbol. Entonces, pues aquí tenemos los recursos disponibles online. Tenemos un dataset de 33.000 instancias relacionados con problemas de posición en la tabla y hemos ejecutado eso con 4 solvers distintos, con Haifa, con ORTools, con Jacob, con PicatSat, que son, digamos que solvers que son bastante utilizados hoy en día, particularmente en pruebas de satisfacción de restricciones. Tenemos también 33.000 instancias relacionadas con el problema del vector de puntajes y también los hemos corrido y ejecutado. Tenemos los tiempos de ejecución con esos mismos solvers. Y este es el primer intento pues para tratar de identificar el empirical hardness o como el nivel de complejidad de estos algoritmos empírico frente a algunos solvers en particular. Y destacamos que un subconjunto de estas instancias fue utilizada en el Minisync Challenge, que es un challenge que se hace
en la conferencia de CP y se hizo en el 2018. Allí se utilizaron algunas de estas instancias. ¿Qué hicimos? Lo primero fue definir cuáles iban a ser las características. Entonces, las características más o menos teníamos idea de cuáles eran: equipos, el número de equipos, fechas por jugar, el número de restricciones, la distancia, e hicimos combinaciones entre este conjunto de características de la forma A por B o A dividido B, donde A y B toman valores aquí en este conjunto, ¿sí? Y también combinamos A dividido B por C, A por B dividido C, o A dividido B por C, donde A, B y C pues toman valores en este conjunto. Es decir que combinamos esto de diferentes formas para tratar de ver cómo se comportaba el asunto. Entonces, pues, cuando empezamos a analizar los resultados, estos son ejecuciones sobre 33.000 instancias y están agrupadas, pues, por rangos. Entonces, pues, digamos que los resultados son los esperados, ¿no? A medida que aumentamos el número de equipos, aumenta la complejidad en tiempo. Cuando aumentamos las fechas por jugar, pues también aumenta la distancia. La distancia es ese valor de la posición inicial menos la posición deseada, y también aumentaba en ocasiones la complejidad cuando respecto al número de restricciones. Ya cuando empezamos a analizar parejas o combinaciones de características, empezamos a notar unas tendencias. Notamos que en algunos solvers, por ejemplo aquí, no sé si alcanzan a ver, se nota que inicialmente las instancias cuando tienen un valor de D dividido C entre 0 y 0,2 pareciera que son fáciles, o tienden a ser fáciles, por lo menos para estos solvers, y alcanzan un pico por acá, y luego pareciera que esto tiende a disminuir. Entonces es interesante ver que allí hay un patrón, bueno, lo podemos ver como que arrancan en fácil, luego pasan a difícil, luego vuelve y pasa a problemas fáciles. Y pues esto son buenas noticias porque estos descriptores o estas características pues pueden ser utilizados para entrenar modelos de predicción. Luego, aquí analizamos 3 características y pues también podemos observar como la misma tendencia. Y también utilizamos la herramienta Mini-Sync2Features para extraer información del CSP, y también logramos identificar que algunas de esas características que ofrece esa herramienta pues también presentan como la misma tendencia. ¿Con eso qué hicimos? Con eso entrenamos unos modelos de regresión y clasificación para tanto estimar tiempo de ejecución como para entrenar unos modelos de clasificación que me permite determinar si un solver es capaz de solucionar una instancia en determinado tiempo. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues nos dimos cuenta que utilizar todo el conjunto de datos, esta tablita de aquí arriba es entrenando el modelo de regresión y clasificación con todos los datos, pues da buenos resultados, pero también podemos obtener resultados si utilizamos muchos menos datos. Por ejemplo, aquí utilizamos las 33.000 instancias, por aquí utilizamos 4.000. También jugamos con diferentes particiones para entrenar y para probar. Por ejemplo, aquí utilizamos una proporción 10-90, 20-80, 30-60, 40-60, y los resultados fueron casi los mismos. O sea que no, en la práctica uno no necesita todas las 33.000 instancias para hacer análisis. No obstante, queríamos tener, digamos que un conjunto de instancias lo suficientemente robusto para lograr tener instancias con características diferentes. Sí. Ya voy Muy bien, cerrando. Robinson, ya estamos terminando. Muchas gracias. Muy bien. Me voy quedando corto en tiempo, pero lo último que hicimos fue utilizar estimaciones de tiempo de ejecución. Entonces esto ya lo aplicamos a otros modelos. Entonces tenemos, por ejemplo, este artículo que se llama Online Over Time of Combinatorial Problems, que se publicó en Constraints. Eso se presentó en la conferencia CPIOR del 2018. Y también este otro artículo que se presentó en LOT, que es una conferencia internacional de Machine Learning, Optimización y Ciencia de Datos. Voy a pasarme esto rapidísimo. Lo que nosotros propusimos fue un modelo de scheduling donde tenemos tenemos restricciones de tiempo de ejecución, y la idea es que van a llegar problemas al vuelo. Y esos problemas al vuelo son problemas NP completos. Entonces la idea es cómo los ejecuto de tal forma que yo logre resolver la mayor cantidad de ellos en el tiempo que tengo limitado, en el tiempo que adquirí o que compré, porque esto puede ser utilizado, por ejemplo, cuando adquiero procesamiento en la nube, ¿sí? Entonces allí teníamos unas restricciones de tiempo, bueno, y teníamos las estimaciones que hicimos. Entonces me voy a pasar por acá. ¿Qué logramos observar? Cuando utilizamos esto que está aquí, son ejecuciones, por así decirlo, ingenuas.
donde hacemos unas estimaciones de tiempo, pero no hacemos un schedule de ejecución. Nosotros también propusimos un modelo de programación entera mixta que utiliza las estimaciones de tiempo y basado en esas estimaciones de tiempo crea unos schedules de ejecución para cualquier tipo de instancias. Particularmente probamos con SAT y con MIP y logramos observar que en la práctica podíamos resolver 21.6 veces más instancias que no hacerlo, que hacerlo de forma ingenua, ¿cierto? Y de la misma forma podemos resolver hasta 12.2x más instancias de programación entera mixta. Bien. Bueno, y ya finalmente nos comparamos contra un modelo que lo llamamos semi-clairvoyant, o era como un oráculo que era capaz de hacer predicciones exactas, porque pues contábamos con los tiempos de ejecución que tomaba cada instancia. Y entonces observamos que los modelos que propusimos llegan hasta un 90% de instancias resueltas comparado con ese modelo, yo lo llamo superpoderoso, que era capaz de hacer predicciones perfectas. Bien, entonces, ya para terminar, para cerrar, no quise poner más artículos porque, pues, digamos que esto se ha trabajado y hay mucho interés. Lo que sí yo les sugiero es que a los que les interese esto, entren a esta página, se llama cosiel.net, es un grupo que se enfoca en configuración y selección de algoritmos, y allí van a encontrar unas bases bibliográficas bastante interesantes, y aparte de eso están etiquetadas por temas. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención y quedo atento a preguntas. Sí, muchas gracias, Robinson. Mil gracias. Y bueno, ya viene la sección de preguntas y yo aprovecho y les agradezco mucho. En este momento me he estado retirando porque estamos en una actividad académica también, pero le agradezco mucho a Robinson y a cada uno que ha presentado y bueno, ya dejo en manos de Robinson esta parte final de la sesión. Muy bien, Felicitaciones, perfecto. Robinson. Muy buena presentación. Muy bien. Frank levantó la mano y hay unas preguntas en el chat. A ver. Bueno. Perdón. ¿Hago la pregunta? Sí, por favor. Interesante. Algunas de las cosas que dijiste me dejaron pensando, lo del portafolio y las heuristics consiste como en escoger. La pregunta que se me ocurrió primero es, como yo me imagino que ese número es finito y no depende del tamaño de la instancia, entonces, ¿por qué no hacerlos en paralelo? Ejecutarlos en paralelo. Sí. O sea, Sí, es ¿para qué posible. escoger una? Es posible. Digamos que muchos de los portafolios que se proponen hoy en día tienen ejecución en paralelo de distintos solvers. Ya. Y otra pregunta, cuando dijiste, ¿es posible entrenar? Cuando yo estaba trabajando en esta área, uno notaba ciertas cosas en observación. Una es que los problemas más difíciles eran, los más fáciles eran los que estaban over constrained o under constrained. Unos porque tenían una solución fácil, otros porque era fácil decir que no había solución. Uno podría entrenar algo como para que trate de determinar si el problema es under and over y entonces Mira, en ese sentido, yo sé que se han hecho trabajo, por lo menos ahorita que les mostraba el análisis empírico de complejidad, cuando observamos ese pico, entonces esa información la puede utilizar para generar instancias. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar ese dato y generar instancias donde D dividido C esté en ese rango de valores, y eso de cierta manera puede garantizar, entre comillas, que la instancia empíricamente va a ser difícil. Y la última, backjumping era pues saber hacia dónde saltar, hacia atrás, hacer un backtracking como más inteligente. Un heurístico era la última variable en conflicto o algo así. ¿Será que Machine Learning también se puede usar en ese contexto como analizar una cantidad excesiva de distancias y luego como saber a dónde saltar, digamos? Esto que yo presenté particularmente, digamos que no toca como tal el paradigma de programación por restricciones. Digamos que es un poco más externo, más elaborado para tratar desde afuera configurar algo que me pueda servir allá, ¿cierto? Pero sí hay estudios donde se utiliza aprendizaje de máquina durante la búsqueda. De hecho, Alejandro Arbeláez tiene unos artículos interesantes sobre eso. Se llaman Learning During Search y utilizan algunas técnicas de aprendizaje de máquina durante la búsqueda. Muy interesante. Muchas gracias. Muy bien. Bueno,
Mucho Yo- bien. Creo que Carlos Solarte también trabajó en algo de eso con ¿Qué? un francés, no Con recuerdo Eric. quién era. Con Eric. Eric, eso, exacto. Famoso Algo de saber dónde está, algo como que, Camilo. pues sí, de usar estrategias dentro de la búsqueda. Ah, Respondo rápido para ya darle la siguiente palabra al siguiente speaker. Aquí, por aquí dicen, lo puedo aplicar a carreras de caballos. Estos enfoques que yo mostré no solamente son para CP, en principio se pueden utilizar para cualquier problema computacional, ¿cierto? Después de que tengamos datos, se puede estimar tiempos de ejecución. El objetivo no es predecir resultados, el objetivo es ayudar a... bueno, ya ahí Juan Francisco respondió algo más. Por aquí, me dicen que los benchmarks son multicore, hay distribuidos. Sí, yo tengo algunos resultados de entrenamientos secuenciales y ejecuciones secuenciales y otras en múltiples cores. Distribuido no tengo todavía. Listo. Entonces quedamos así. Por último, entonces, venga, yo presento aquí la última charla. Entonces tenemos como invitado a Julián Gutiérrez. Julián Gutiérrez es profesor en la Universidad de Monash. Es también profesor visitante en Ciencias de la Computación en la Universidad